Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Historia Compartida. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña recomendación de cómics que creemos que son interesantes para estos días de verano, a quien le apetezca poder leer un rato. Y nada, comenzamos, no me enrollo porque hay unos cuantos. El primero es este Cargad Malditos, esto es una novedad de Grafito Editorial. Cuenta la historia de las Navas de Tolosa, que para el que no la conozca es la batalla quizá más importante de la Edad Media. Bueno, la Edad Media, sí, de la Reconquista Española, esto es 1212. El dibujante es Javier Ara. La gracia de poder hacer el plano tan corto es que os pueda ir enseñando las viñetas. Es un cómic, pues bueno, que como todo cómic histórico se ciñe a la historia, creo que de una forma muy acertada, pero teniendo esos recursos narrativos pues para darle un poquito de ritmo, para que no sea algo muy tocho, ¿no? El peligro que hay a veces en este tipo de cómic histórico es que pueda quedar algo como muy rígido en cuanto a su estructura narrativa, que hace que para el lector pueda ser pesado. En este caso es un cómic que se lee súper bien, muy chulo. Aquí veis el dibujo. Y nada, si os apetece conocer un poquito más sobre esta batalla, aquí tenéis una herramienta súper acertada. Soy la Malinche, de Alicia Jaraba. Esto lo publica Nuevo 9. Este cómic es un cómic, creo, tengo entendido que es el primer cómic completo de Alicia. Ella ha trabajado en proyectos anteriores como dibujante, pero en este cómic es completamente guión, dibujo y color hecho por ella. Es una pasada, es un cómic muy recomendable, cuenta la historia de la Malinche, que para el que no la conozca es la traductora que tuvo Cortés en los primeros años de la conquista. Fue bastante importante en todo ese periodo porque en cierto modo fue quien facilitó la posibilidad de poder hacer todas las alianzas que se hicieron con las tribus autóctonas para la conquista de México. Pasamos a Ellas se iban sin sombrero. Este es un cómic coral, no sé si coral sería la palabra, creo que sí. El cómic cuenta 6 historias de 6 artistas de la generación del 27, seis mujeres. Cada una de ellas está representada por una autora diferente. Esto lo publica Ponemon. Bueno, las autoras, para que no quede feo, son Noelia F., no sé qué significa la F, Irene Gala, Irene Irondel, Mercedes Palacios y Gen del Pozo. Y todas las historias las escribe Carolina Corbillo. Entonces cada una de las historias tiene un estilo gráfico diferente y durante todo el cómic vamos a ir descubriendo, ¿veis? Por capítulos cada una de estas mujeres. Algunas han conseguido, por decirlo de algún modo, pasar a la historia. Son personajes que quizá en la actualidad son conocidos, no muchos, pero son bastante conocidas. El caso de Maruja Mayo. Y otras pues han quedado completamente en un segundo plano de la historia. Entonces la gracia de este cómic es volverlas a poner un poco encima de la mesa. Luego tenemos este Manos Blancas. Este es un cómic que edita Serendipia, dibujado por Kepa de Orbe y escrito por Rafael Jiménez. El cómic cuenta todo aquel proceso del secuestro de Miguel Ángel Blanco. La gente quizá que sea más joven no lo recuerda, pero yo tengo la sensación que este canal no lo ve mucha gente joven. Entonces supongo que todos vosotros sabréis de qué va todo este tema y qué sucedió esos días. El cómic lo que cuenta es pues
cómo se gestionó por parte de la sociedad civil todo el tema de las protestas, del rechazo al terrorismo, que supuso en cierto modo un despertar, no sería despertar, sería algo así como agitar el avispero, donde la gente ya cansada de muchos años de ETA, del terrorismo de ETA, salió a las calles a decir, pues esto, ¿no? El basta ya, ¿no? Todo aquel movimiento de las manos blancas. Muy recomendable y sobre todo muy interesante que se vayan haciendo este tipo de obras para que no perdamos la perspectiva de lo que fue ETA y de lo que supuso el terrorismo de ETA para España durante muchas décadas. Vergüenza y olvido. Esto es un pepinazo de cómic que recomiendo siempre. Es un cómic de Harriet Ediciones, guionizado por Gregorio Harriet, dibujado por Alex Macho y coloreado por Garlook. Es absolutamente perfecto. Como cómic histórico, a mí me gusta mucho el cómic histórico. La historia que cuenta está muy bien elaborada, muy bien documentada. Cuenta la historia de los últimos de Filipinas, pero empezando un poquito antes y acabando bastante posterior a lo que fue la rendición de Valer. Nos hace tener una perspectiva un poquito más profunda de qué sucedió allí, por qué sucedió y qué consecuencias tuvo. Esto además, el dibujo de Alex es precioso. A nivel artístico el cómic es una delicia para los sentidos. Y el color de Garlook. A veces cuando tienes un dibujante muy potente, ojo qué color le pones, porque puede ser que el dibujo pierda un poco, ¿no? En este caso ellos han trabajado ya mucho juntos, se conocen a la perfección y el color es espectacular. El color mejora cada una de las páginas. No sé. Como digo, este cómic siempre lo he recomendado desde hace, no sé qué año se publicaría, pero quizás sería 2018 o 2019. Y merece mucho la pena. Bueno, y ahora pasamos a recomendaciones de Cascaborra Ediciones. Al final, si me molesto en hacer el vídeo, me van a permitir que también haga un poco de promoción de la editorial. Monte Arruit. Acabamos de sacar la reimpresión de este cómic, ya van 3 reimpresiones. Monte Arruit está guionizado por David Braña y dibujado por Óscar Bermejo. El color también es de Óscar. Curiosamente, justamente hoy es el aniversario de la rendición de Monte Arruit. Para la gente que no lo conozca, Monte Arruit fue un asedio que se produjo durante el desastre anual, una vez que se han retirado las tropas, quedan asediadas allí por parte de los rifeños, y estaría considerada una de las mayores tragedias de la historia de España, porque el asedio no tuvo un buen final. A mí me gustaría contároslo porque la verdad que para la gente que no lea el cómic, pues poder conocer qué sucede en Monte Arruit creo que también podría ser interesante. Pero es que prefiero que lo lean. Por un lado, hemos hecho el cómic precisamente para eso. Y por otro lado, creo que en el cómic está bastante bien contado, muy bien contado, como para que la gente que tenga curiosidad se acerque a él. Les aseguro que es una historia que remueve por dentro. No les dejaría indiferentes. También acabamos de reeditar María Pita. También la tercera reedición. Es un cómic dibujado por Make, coloreado por Angie Suárez y guionizado por César Herce. Este cómic cuenta el asedio que sufrió Coruña justo después de el desastre de la mal llamada Armada Invencible. Inglaterra decide enviar ellos una armada a las costas españolas para tratar de
acabar de rematar la jugada con esos barcos que han vuelto tocados, para intentar dañar los astilleros y evitar en la medida de lo posible que España pudiese volver a atacar a Inglaterra en algún momento. Esta historia cuenta la historia del asedio a Coruña, cuando llega Francis Drake con sus barcos, y la defensa por parte de la pequeña guarnición militar que tenía la ciudad y sobre todo por parte de la población civil. Ahí es donde entra en juego María Pita. Es muy recomendable también si os apetece conocer este episodio histórico y sobre todo, pues bueno, este fue el primer cómic que publicamos de César y de Make y son dos autores muy interesantes con una progresión que creo que está siendo muy positiva. Hemos publicado después de este cómic varios y la verdad que son autores para seguirle la pista. Los fantasmas del sur. Alberto Llamas, José del Sol. Esto es un cómic sobre la guerra civil, pero no es el típico cómic de la guerra civil. Realmente es un cómic que se centra en el periodo, digamos, justo anterior a la sublevación de julio, 18 de julio, y cuenta pues un poco cuál es la situación geopolítica de ese momento y cómo se gesta por parte de los militares lo que sería luego el golpe de Estado. No es... Es un cómic con muchísima documentación, donde aporta también unas cosas muy interesantes que son unos pies de página que ayuda al lector a situar a todos los personajes y a todos los movimientos políticos de la época, no dando por hecho absolutamente en ningún momento que el lector ya los conoce. Creo que eso es muy interesante porque a veces cuando nos acercamos a la historia damos por hecho que nuestro interlocutor ya conoce alguna cosa y hablamos de siglas y hablamos de nombres, pero la otra persona no se acaba de enterar. Es un cómic en blanco y negro. Este va a ser el primer tomo, bueno, es el primer tomo, y serán un total de 4. Y como digo, toda la historia se centra en cómo se gesta durante esos meses lo que sería posteriormente pues, el desastre de la Guerra Civil Española. Goya Saturnalia. Este cómic es uno de los cómics que más alegrías nos ha dado en la editorial. Está guionizado por Manuel Gutiérrez y dibujado por Manuel Romero. Durante su publicación consiguió varios premios, tanto de autoría como de general por el cómic, como mejor obra nacional. Es un cómic que cuenta cómo Goya, por decirlo de alguna manera, hace esa transición de pintor clásico de corte a las pinturas negras. Es un cambio bastante sustancial en su estilo. Y quién trata de representar en esas pinturas cuál es exactamente el momento vital por el que está pasando Goya y todo eso enmarcado dentro de ese contexto geopolítico de la vuelta de Fernando VII y el absolutismo que impuso. A nivel gráfico es una pasada. Este cómic siempre recomiendo a la gente, que es brutal. Este cómic siempre recomiendo a la gente que lo lea al menos un par de veces. Una primera lectura, al final, depende de qué tipo de lector, ¿no? Pero normalmente siempre se te acaban dejando o acabas perdiendo detalles, sobre todo en el dibujo. Y este es muy interesante hacer ese ejercicio de leerlo una vez, dejar unos días y volverlo a leer más tarde para centrarte un poquito más en todo lo que es la transición de viñeta y la historia que se va desarrollando mediante el dibujo. Ahora por aquí tenemos una de las novedades de los últimos meses. Esta es la historia de Antonio García Montevaro, conocido como El Inmortal. Es un guión de Ricardo Bilbor, dibujado por Eduardo Batán. Este cómic
cuenta la historia de uno de los soldados españoles durante la Guerra de Independencia, o la mal llamada Guerra de Independencia, porque España no perdió nunca su independencia con la presencia de los franceses, pero bueno, eso es otro tema. Y cuenta la historia de este soldado que fue herido, o sea, fue dado por muerto por parte de los franceses 6 veces. Nunca murió. O sea, bueno, eso nunca murió, no es inmortal, sí, murió más tarde. Pero el hecho de que se le diese por muerto, curar sus heridas, volver al campo de batalla una y otra vez, pues le hizo ganar mucha relevancia en aquellos años, sobre todo por parte de las milicias o del ejército español. Y fue un personaje pues que en su época tuvo bastante, como diría, bastante impacto dentro de todo ese movimiento de lucha contra los franceses. En el cómic pues también sale su relación con el empecinado y un poco cómo se acaba un poco de torcer la tostada, bueno, de joder la marrana, como dirían por ahí, una vez que consiguen ganar la guerra y vuelve Fernando VII, ¿no? Las consecuencias que hubo con las políticas que aplicó este rey un poco nefasto para la historia de España. Bueno, no os aburráis, quedan 3 y acabamos. La batalla de Simancas, guión de Rafael Jiménez, dibujo de Raúl Cáceres. Al principio del vídeo hablábamos de la batalla de las Navas de Tolosa, como la que ha pasado a la historia como la batalla más importante de la Reconquista española. Yo compro la moto, me parece bien, pero siempre pongo de manifiesto esta batalla, la batalla de Simancas, porque considero que en el caso de perder la batalla, los reinos cristianos habrían tenido unas consecuencias nefastas y posiblemente había más en juego en esta batalla que en la de las Navas de Tolosa. Por una simple razón. Los reinos del norte, los reinos cristianos, todavía no acaban de ser reinos fuertes, poderosos. Era una fase un poco quizá incipiente de toda esa época. Y de haber perdido esta batalla seguramente habrían quedado ya completamente aniquilados. Aquí Rafael hace un ejercicio muy interesante sobre quién cuenta la historia. ¿Sabéis? Es esto que se dice siempre de que la historia la cuentan los vencedores. Pues aquí el hilo narrativo son los dos cronistas, tanto el cristiano como el musulmán, intentando maximizar o minimizar sus crónicas en función del interés de cada momento. Y luego pues tenemos el dibujo de Raúl, pues, claro, que hayamos podido contar en la editorial con Raúl durante este cómic ha sido casi un milagro. Raúl está en unos niveles que para nosotros a día de hoy son inalcanzables y el trabajo que ha hecho es espectacular. Yo creo que Córdoba, que es donde vive Raúl, se quedó sin tinta mientras Raúl dibujaba este cómic. Y nada, si les interesa este tipo de historia, les recomiendo que se acerquen al cómic. El cómic consigue muy bien su objetivo, que es poner al lector en esos antecedentes geopolíticos para darle un poco de contexto a la batalla, luego todo lo que es el transcurso de la batalla y las consecuencias posteriores. Es un cómic muy recomendable también. Los comuneros. Este es un cómic dibujado por Aurelio Medina, escrito por Gol. Con Gol hacía tiempo que trabajamos. Me parece que Gol es uno de los mejores guionistas que hay en España directamente. Y además tiene una virtud que a mí me sorprende cada vez que nos entrega un guión. Es capaz de poner en muy pocas páginas, los cómics que publicamos nosotros suelen ser 56, 64 páginas, historias muy complejas. No es fácil. Pero bueno, él tiene muchos recursos y ya tiene mucho oficio y la verdad que le quedan muy bien.
Los comuneros, la batalla de los... Bueno, la época de la rebelión comunera, para la gente que no lo conozca, son las diferentes ciudades de Castilla que se rebelan contra Carlos V. Esto, si no me equivoco, creo que fue 1521. Ah, no sé si empezó en 1521 o acabó en 1521. Bueno, por esa época, no me la hagáis cierta. Y aquí pues cuenta todo, por qué se ponen de acuerdo diferentes ciudades de Castilla para rebelarse contra su rey, cómo transcurre toda esa rebelión, cómo se acaba solventando. Toledo fue la última ciudad en rendir a Carlos V y luego las consecuencias que todo esto tuvo, ¿no? Creo que para mí es muy importante que cada vez que tocamos un cómic histórico se haga una contextualización del episodio y luego muy interesante el poder ver las consecuencias, ¿no? ¿Qué supuso eso a nivel histórico? Bueno, también, como os digo, bueno, todos los que he traído los estoy recomendando precisamente por eso, ¿no? Pero creo que este cómic es muy chulo y merece la pena echarle el ojo. Y ahora ya el último, autosuficiencia. Esto es una novedad de hace un par de meses. Es un cómic diferente dentro de la editorial. Es la primera vez que nos enfocamos en la vida de un músico, en este caso de Eduardo Benavente. El guion es de Juanra Fernández y el dibujo es de Julepe. Y cuenta pues la historia de Eduardo Benavente. Es un músico de la movida madrileña, con un final, bueno, trágico. Sabéis eso de que cuando mueres joven te conviertes en leyenda. Pues se podría aplicar a Eduardo. Y bueno, tiene pues ese recorrido por aquellos años de la movida y cómo él se mete dentro del mundo de la música, sus primeros contratos, los conciertos, las relaciones con otros grupos. Es un cómic que la verdad estamos muy contentos dentro de la editorial, porque no teníamos muy claro cómo iba a funcionar. Es algo, cada vez que tocamos algo que es novedoso para nosotros, pues no sabemos muy bien cómo está el nicho de mercado, si realmente la gente responde luego, ¿no? Y la verdad que estamos contentos. Está teniendo buenas ventas, está teniendo muy buenas críticas. Estamos consiguiendo llegar un poquito más allá de la distribución tradicional de cómic y estamos llegando también, por ejemplo, a librerías de discos. Librerías de discos, perdón. Tiendas de discos. Y es posible que incluso entre como parte del merchant de algunos conciertos de gente que viene de la época de la movida. Ya tenemos trato con un par y es posible que a partir de septiembre podáis verlos también si vais a algún concierto de ellos. Y nada, damos por acabadas las recomendaciones. Estos son ideas que os pongo encima de la mesa para que os acerquéis a ellas, si os interesa, si os ha llamado la atención, si los queréis leer. Pero podéis leer lo que os dé la gana realmente. Lo importante es que os acerquéis a las librerías. En las librerías siempre habrá un cómic para vuestros gustos, para vuestros intereses, para vuestro bolsillo. Y nada, aprovechad el verano.